fíjense, a ver, un minutito, que lo voy a abrir al archivo. Este tema de recurso extraordinario y nulidad de oficio, si lo pueden abrir, si están en la compu, por ahí lo pueden abrir. Ahí lo abrí yo. Azul, vos no me mandaste tu correo, ¿no? No, me olvidé, pero hoy se lo mando, si puede Sí, les seguir reenvío. mandando. Daniel, ¿vos lo mandaste o no? ¿Te llegaron los archivos? No te escucho, Dani. Puso que sí, profe, 5 correos le llegaron. Bárbaro. Más que nada, ¿por qué les quería mostrar este tema que es tan particular de este archivo? Porque en realidad, una de las cosas por ahí que a ustedes les complicaba ayer era imaginarse un poco cómo llegamos al recurso extraordinario en la provincia de Buenos Aires y luego a la queja. Pero miren lo que les mandé acá. La primera parte es una resolución de justamente un tema del Tribunal Laboral, donde el Tribunal Laboral, fíjense ustedes, declara, sin resolver el asunto, la inaplicabilidad del procedimiento previsto por la ley 27.348, la inconstitucionalidad de 3 artículos de la 24 y sin costas. Fíjense ustedes cómo sigue esto. Viene el recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley y doctrina legal que lo va a interponer el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires contra esa resolución. Esa resolución, fíjense ustedes, vemos todo el recurso extraordinario, por eso los mandé, porque ahí sí ven ustedes todo el recurso extraordinario. Fíjense la resolución judicial del Tribunal Laboral. Autocivistas, considerando que el citado recurso fue interpuesto en término, pero dice, fíjense por qué lo rechaza. Se desestima el recurso por cuanto la providencia dictada no reviste el carácter de definitiva. Era una interlocutoria, dice, está bien, usted cumplió con todos los requisitos, pero no es sentencia definitiva. ¿Qué hace el fiscal de Estado? Interpone un recurso de queja por apelación denegada. Y acá yo les copié la resolución de la Corte, de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, donde ustedes van a ver que la Suprema Corte sí habla de que la resolución esa es definitiva y que dice hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía. Y luego, ¿qué hace tenemos la sentencia de la Corte? ¿Y qué dice la sentencia de la Corte? La va a decretar nula, ¿pero por qué? Porque precisamente era una sentencia interlocutoria con carácter definitiva que tenía que tener voto individual. Entonces dice, en este marco, visto que la decisión bajo censura resuelve la presente litis, una cuestión esencial, se advierte que carece, ¿se acuerdan lo que dijimos el otro día? Del voto individual. Por lo tanto, es nula. Vuelve ese tema al Tribunal de Trabajo y hay una nueva resolución del Tribunal de Trabajo que se dicta ahora cumpliendo los recaudos que exigía la Corte, que es hacer un tratamiento de la cuestión y con voto individual. Un poco, fíjense, lo que les quería mostrar a ustedes con esto era más o menos cómo era un camino que puede darse dentro de un expediente. Y obviamente ahí tenían un recurso extraordinario del fiscal de Estado cuestionando esa declaración de inconstitucionalidad. Profe, por lo que puedo ver así rápido, el fallo al que llegan es el mismo, solo que ahora pusieron el voto individual. ¿Cuánto tiempo llevó todo eso? Y fíjate qué fecha tiene el fallo final.
Fíjate bien qué fecha tiene el fallo final, pero sí, obviamente, la decisión ya la tenían tomada en cuanto al... 2019. Y el primer fallo dictado A ver, ahí. anda al comienzo del trabajo. Sí, estoy subiendo. Ah, 2018. Ah, no parece tanto. No, bueno, pero fíjate que después podés arrancar de vuelta contra esa decisión final con el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que nunca lo trataron porque decretaron la nulidad por el aspecto formal. ¡Ay! ¡Qué tortura! 1 año y medio, ahí me fijo. Claro, pero fíjate vos, 1 año y medio, y el fiscal de Estado, ¿qué va a hacer? Si le dijeron lo mismo, va a interponer el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ahora. Nada más que él va a estar exento de pagar el depósito previo, obviamente. ¿Está claro? Bueno, esa era un poco la idea. Después, bueno, le mandé el recurso de atentado y para que también tengan lo del recurso indeferente, que es un trabajo del doctor Enrique Falcón, muy clarito. Y después, esto tiene que ver ahora, si van a la decisión administrativa, necesidad de control judicial suficiente, ¿por qué les envié este fallo de la Corte? Tiene que ver un poco por lo que ayer les mostraba a ustedes, más que nada cómo se llega a la Corte por arbitrariedad y cómo la arbitrariedad en general es resuelta en la queja. El fallo de la Corte directamente se remite a lo que dice el dictamen del procurador. Pero fíjense ustedes que este fallo de la Corte, que es reciente, de la semana pasada, cosa que tengan, siempre uno trata de mostrarle cositas nuevas, porque es la forma en que ustedes ven la actualidad de los temas que uno trata en clase. Fíjense que esto arranca, en el dictamen del procurador está claro. Fíjense ustedes, con una resolución de la Dirección General de Rentas de la provincia de Misiones, que el 8 de febrero del 2013 le impone a este señor que va por recurso extraordinario una sanción de comiso de un vehículo o una multa de 37.000 pesos. Estamos hablando del 2013. Imagínense lo que significaba en el 2013 ese importe de dinero. Este señor, ¿qué hace? Interpone un recurso de apelación, fíjense ustedes, ante la justicia correccional, que es la vía judicial para la revisión, digamos, de la decisión administrativa. ¿Se acuerdan? Se la deniegan, porque le dicen, usted planteó la apelación tarde. Contra esa denegatoria, él interpone una queja, donde toma intervención el juzgado correccional, que ratifica la denegación. Contra esa denegación, ya pasamos 2 años, el señor, ¿qué hace? Va al Tribunal Superior de la Causa, como tiene que ser y como dice el artículo 48, interpone un recurso de casación. Y ese recurso de casación, ¿qué hace? Fue declarado inadmisible, no improcedente, inadmisible por el Superior Tribunal de Misiones. Es decir, no trató el recurso por aspectos formales. ¿Qué hizo este señor? Interpuso un recurso extraordinario federal contra esa decisión de la Suprema Corte de Misiones, que le denegó el recurso de casación. ¿Y qué hace? Interpone un recurso federal, que obviamente se lo denegaron. ¿Es verdad? Y frente a esa denegatoria aparece el recurso de queja contra esa decisión. Entonces, fíjense que en el tratamiento de la cuestión se trata de arbitraria la sentencia. ¿Por qué? Porque nunca pudo obtener la revisión judicial del acto administrativo. Y fíjense ustedes que lo primero que hace la Corte es la aclaración acerca de que las decisiones que declaran improcedencia de recursos, las normas procesales de organización judicial, no son aptas
para llegar a la Corte. Pero, dice, ojo, que si no hay una revisión judicial a la decisión administrativa que me garantice el principio de la defensa en juicio, que es con control amplio y suficiente, ese tipo de decisiones o ese tipo de organización es inconstitucional. ¿A todo esto durante esos 7 años pudo disponer del auto? Me queda esa pregunta, ¿o no? Mirá, siempre uno, fíjate, en este caso particular, Ayelen, que lo que es el tiempo. Arrancamos en el 2013 con la decisión administrativa, ¿verdad? Pero fíjate un pequeño detalle al final del dictamen del procurador fiscal. El procurador fiscal hizo su dictamen el 12 de abril del 2018. 2019, 2020, la Corte, para ratificar, confirmar, digamos, hacer lugar al recurso de queja, recién se tomó 2 años y medio porque la sentencia es del 5 de noviembre del 2020. Eso lo van a ver muy a menudo. Entonces, fíjense ustedes que acá lo que estábamos cuestionando era no la constitucionalidad o no de la sanción administrativa, porque nunca pudo obtener revisión judicial. Por eso este proceso, además, ¿a qué me lleva? A que tenga que tramitar todo este tema por la vía judicial. La revisión judicial que propuso no está definido este tema. Volvemos al análisis judicial de la primera decisión de carácter administrativo. ¿Entienden? ¿Por qué? Por eso se los traigo. Porque una cosa es que yo se los explique a ustedes y una que lo vean ahora en el papel, y todos los antecedentes de cómo fue desarrollándose la causa y el esfuerzo que significó, no solamente para, en este caso, el damnificado por la sanción del organismo provincial, sino también la gran tarea del profesional, que esa es la parte de ustedes. Profe, no entiendo una cosa. En este caso, en el 2013, eso al señor, obviamente, ¿no? Si es administrativo, te dicen primero pagá y después quejate. ¿Eso ya se lo cobraron o le decomisaron el vehículo, no? No lo sabemos, porque si el efecto es superlectivo, no, está bien. Si el efecto, sería bueno conseguir, en realidad en los fallos está el nombre del abogado generalmente, en la corte, yo no lo transcribí, pero está ese dato. Ya me pusiste en una, digamos, en una curiosidad. Voy a tratar de ubicar al abogado y le voy a preguntar sinceramente. Total, por el registro de abogados lo podemos sacar, y le iba a decir que soy profesor de la Facultad de Derecho y que una alumna me preguntó a ver si el señor había pagado la multa o le decomisaron la mercadería. Porque después puede ir por daños y perjuicios y un montón de otras cosas. Sí, está bien, pero ya llevamos casi 8 años. Por eso, no. Y queremos saber ahora que el señor todavía no tuvo la revisión judicial de la decisión administrativa. Qué locura, ¿no? Qué cantidad de tiempo consume la justicia. Y qué cantidad de paciencia. Por 37.000 pesos, que hace 7 años eran muchísimo más que ahora, por eso. Es una fortuna, obviamente. Pero bueno, un poco el material que les envío hoy también me resultó muy interesante el trabajo que les mandé del dial y el estudio del precedente. ¿Se acuerdan? Yo les dije que también les iba a mandar el voto del doctor Kavanaugh, que es un voto de la Corte Suprema de Estados Unidos, para que vean la distinta consideración que tiene el precedente. Acá Daniel nos dice que amortizó el valor del vehículo porque no pagó patente. Bueno, ¿por qué? Porque fíjense ustedes cómo es el manejo. Me interesó este trabajo, fíjense la fecha del trabajo,
que les acabo de enviar, y es de esta semana, que cómo estudia el precedente, cómo lo trata la Corte, la obligatoriedad del precedente, y justamente la cita que se hace es precisamente de ese fallo que yo, del primer fallo que les envié a ustedes por correo electrónico, donde se habla de la obligatoriedad del precedente. Pero me gustó mucho en este trabajo, no solamente de cómo se maneja este tema en las expresiones de la Corte Suprema de Justicia, el tema del manejo del precedente, sino que lo que me interesó mucho también es ver cómo este autor, con cita de otros autores, obviamente, marca que algunas veces, como se logra la mayoría, hay ciertos jueces que evitan dar su opinión sobre un determinado tema. ¿Entienden? Yo tengo 5 jueces, logré la mayoría. Para no crear un conflicto, yo no sé cuál es ¿cómo es? La opinión de esos 2 que no votaron. No sé si no votaron porque no quisieron, o porque estaban de acuerdo, o porque no les interesaba crear un conflicto con su opinión. ¿Me comprenden? Entonces, muchas veces, por eso uno la otra vez escuchaba a otros autores diciendo, a nosotros nos gusta el voto impersonal. ¿Por qué? Y porque el voto impersonal, como ahí se establece, me permite en definitiva tener una decisión concordante sobre todos los temas. Ahora, cuando yo empiezo a permitir esas digresiones que muchas veces uno observa en el tema de los votos, ya no le hacen bien. Entonces, un poco me gustó porque nos mostraba un panorama de cómo hasta políticamente se maneja este tema de participar o no en un voto en un determinado asunto. Bueno, voy a hacer algunas menciones de los temas que nos quedan. El tema de la arbitrariedad, acuérdense ustedes, como una cuarta causal no enumerada. Esto viene, el primer antecedente en el cual se trató el tema de la arbitrariedad, pero se trató como un obiter dictum, ustedes lo van a ver siempre citado, es un caso que se llama Rey con Rocha, es de 1909. Ahí la Corte hizo una diferenciación entre lo que era un error y la arbitrariedad, pero no descalificó el fallo por arbitrariedad. En realidad, recién fue aplicada esta doctrina de la arbitrariedad en un fallo que fue dictado mucho más adelante, que es el de Storani de Bojdanovich, que es del 26 de marzo de 1939. ¿Qué pasó acá? Esta señora, a raíz de la muerte de su marido, reclama daños y perjuicios por ella y por sus hijos. En realidad, los 3 hijos que tenía el marido, solamente uno de ella, uno solo, era de ella y el marido. ¿Qué pasó? Se condenó a la parte demandada a resarcirla a la mujer y a los 3 hijos. Y resulta, perdón, los 3 hijos eran de ella, no del marido. Con el marido tenía uno solo. Y claro, en la etapa de ejecución de sentencia advierten que en realidad había 2 hijos que no eran del marido, que no les correspondía ningún tipo de indemnización. ¿Y qué pasó? Le sacaron esa indemnización a esos 2 hijos. Y la cosa juzgada ya había estado reconocido su derecho, y eso ya estaba firme. Entonces ahí se hizo aplicación por primera vez en forma expresa con la teoría de la arbitrariedad. Por eso Genaro Carrió, cuando la define a la doctrina de la arbitrariedad, lo que indica precisamente la va a identificar con aquella sentencia que no reúne esos requisitos mínimos de debida
motivación constitucional o que menoscaban la garantía del debido proceso, del derecho de propiedad y la seguridad jurídica. Pero siempre tengan en cuenta que estamos hablando de sentencias de carácter arbitrario. En ese caso también es porque la cosa juzgada forma parte del derecho de propiedad ya de esos hijos, ¿no? Bueno, claro, a ver, por eso estamos hablando de sentencias que son inconstitucionales, en definitiva. Son pronunciamientos donde ese pronunciamiento no reúne la calidad mínima para constituir una sentencia judicial. ¿Y cómo se resuelven, profesor, estas sentencias arbitrarias? ¿Se resuelven? De la misma manera, fíjate vos que en este caso particular que yo te envié hoy, precisamente ¿qué dice? La sentencia que deniega el recurso de apelación y que le veda el acceso a la revisión judicial, ese proceso no viola la garantía del debido proceso. Por lo tanto, vuelva todo para atrás, en general. Yo te decía que, en definitiva, cómo se resuelve dependerá de lo que quiera hacer la Corte, porque puede resolver de manera positiva o negativa. Y muchas veces lo que te hace es resolver de manera positiva o fijar las pautas para devolver y que se resuelva de acuerdo a las pautas que ella indica. Por eso, si ustedes entran a la página de la Corte, pongan pronunciamiento de las Cortes, novedades, que eso es lo que hago siempre yo para ver qué novedades hay, qué cosas me sirven en el ejercicio profesional. Y ahí van a ver las distintas posturas que se adoptan frente a una determinada cuestión. Profe, ¿le puedo hacer un comentario de este fallo? Sí, claro. Puede ser que me hace un poco de ruido en cuanto a que en este caso beneficiaba a las personas claramente porque tenían una sentencia, pero en el caso de que no hubiera sido así, no hubieran podido poner el argumento del exceso ritual si hubieran querido que quede así la sentencia ya definitiva y no hubieran vuelto. Se me ocurre el caso Colalillo, ya sé que era en otra instancia y todo, pero no podría ser un caso de que uno diga, no, por el exceso ritual, que vamos a dejar algo que no es justo, porque en realidad no es justo. A ver. La realidad, primero ubicate en las circunstancias históricas, y es un fallo que en realidad está reconociendo un derecho que, que está protegido por la autoridad de la cosa juzgada. Entonces vos no podés permitir que con cualquier argumento en la etapa de liquidación, porque esto encima lo advirtieron en la etapa de liquidación, cuando le van a decir creo que, si mal no recuerdo, esto pasa al asesor de incapaces para ver cómo se reparte la plata entre los chicos, y el asesor de incapaces dice, esperen, acá nos damos cuenta de que hay una sola hija que es del señor muerto y que hay 2 hijos que son de la señora. Ahora yo te hago esta pregunta, Yelén. Capaz que los 2 hijos de esa señora los crió el señor. Y su papá no les dio nunca bolilla, o el papá estaba muerto, y eran hijos que tenían una íntima relación con ese señor muerto y se vieron afectados. Sí, sin duda, sí. Entonces, pero no lo lleves a este extremo. Llévalo a otro extremo donde vos ya tenés una sentencia que te reconoce un derecho y que por una inadvertencia fue consentida y después descubren que hay un error. Ya está en tu patrimonio. Entonces, no podemos, la cosa juzgada solamente es revisable a partir de la cosa juzgada írrita. Esta es la realidad, la fraudulenta.
Después te podrá o no gustar el pronunciamiento judicial, pero si está firme, ya está protegido. ¿Está claro? En cambio, lo que estamos cuestionando a través de la vía de la arbitrariedad es aquel pronunciamiento que realmente no reúne los requisitos mínimos válidos de una sentencia. No es una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa. ¿Comprendés? Es decir, es un pronunciamiento que adolece de serios vicios. Yo quise bajar hoy, lamentablemente no lo pude lograr, porque tenía, que les había mandado a ustedes, quería mandárselos. Es un cuadro para que vean que la gran mayoría de los recursos son por arbitrariedad, pero también, como les decía a ustedes, la gran mayoría de los rechazos son a los recursos extraordinarios por arbitrariedad de sentencia. A ver, por aquí lo tengo el cuadro. Acá está. Fíjense ustedes. Recursos inadmisibles, cuando la Corte declara la inadmisibilidad de los recursos, o sea, les pone el 280, ahora lo vamos a ver, el certiorari, dice, es el 91%. Y fíjense que el 91% de esos recursos son rechazados. El 5,3%, esto es del año 2018, revoca totalmente la sentencia, en un 5%. Revoca parcialmente la sentencia en 1%, declara la procedencia, la admisibilidad y declara la improcedencia en un 0,10%, o sea, sobre un total de 5.000 causas de recursos de queja, el 91% son rechazadas. Y solamente admisibles y revocan la sentencia total o parcialmente un 6%. Uno tiene la idea de que, interpongo la queja y la arbitrariedad y es lo más común. No, no es lo más común. Lo más común es que me rechacen los recursos de queja. ¿Está? Fíjense que sí, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Discúlpeme, los fallos, Rey contra Rocher, ¿de qué año era? Usted había dicho. Rey contra Rocha es de 1909. Yo se los mando, si lo quieren, yo se los envío. Sí, cómo no. ¿Y el otro? Y Storani de Boidanich es de 1939. 1934. 39, Ángel. 39. Pero, discúlpeme, pero es otro contexto mundial totalmente. El primero, ni se había hecho la Primera Guerra Mundial. Hay que ubicarse en la época. Que me parece a mí que las leyes, lógico, nosotros, que los tres son hijos, porque seguramente que este hombre a los tres hijos quería por igual. Pero a ver, nadie discute eso. ¿A qué voy yo? Pero es diferente el contexto. El que estaba vigente el Código de Vélez, en estado puro prácticamente. Claro, bueno, por eso, pero más allá de todo eso, lo que uno está mirando acá es que en definitiva lo que se te estaba defendiendo es un derecho que surgía a partir de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Claro. Esto es lo que uno está mirando. Más allá de si tenían derecho o no tenían derecho, ya está. ¿Me entendés? Ya está. Perfecto. Sí, sí. Entonces, muchas gracias. Más allá del contexto, porque no estoy analizando el contexto, que por supuesto es muy diferente a hoy. ¿Te imaginás? En 1909 hablar de una situación donde antiguamente teníamos un hijo sacrílego, Claro. unas categorías que eran llamativamente llamativas, mejor dicho, ¿no? Por el tipo por ponerle algún nombre, sino hoy la vemos como un espanto. Claro. La realidad.
Pero bueno, aún así, fíjense ustedes que un poco hay ciertas cuestiones que para nosotros son un espanto y hay ciertos países musulmanes, el musulmán, por ejemplo, no acepta la adopción, pero tiene una figura que es muy parecida. El otro día estaba leyendo un pronunciamiento de que venía a ejecutarse una sentencia que le concedía no la adopción a una pareja que no podía tener hijos, pero estaba la figura dentro del derecho musulmán, que en realidad es una especie de guarda y guía, etc. Entonces ustedes dicen, si esto no es una adopción, ¿cómo lo incorporo yo a mi derecho? Que entonces le voy a decir, no, a ese hijo no le voy a reconocer esa sentencia que tiene un nombre, ahora si me fijo lo voy a encontrar. Entonces, pero ¿por qué se la acogió esa sentencia mediante un exequatur? Porque en definitiva lo estás pensando con la cabeza del 2020. Claro. Si lo hubieras pensado con la cabeza de 1960, seguramente te hubieras agarrado la cabeza diciendo qué horror, ¿no? Entonces, bueno, siempre tratamos de adecuar la cuestión a las circunstancias que estás viviendo. Muy bien. ¿Por qué nos interesa entonces este tema de la arbitrariedad? Porque acá lo que estamos analizando en la arbitrariedad siempre es esa sentencia arbitraria. ¿Y cuál es el fundamento que podemos encontrar a los efectos de decir, bueno, ¿y en qué se funda esta cuarta causal? Y si ustedes ven, Sagüez, por ejemplo, nos dice a nosotros que, en primer lugar, se funda en el preámbulo de la Constitución Nacional cuando habla de afianzar la justicia. Después, en el artículo primero que establece el sistema republicano de gobierno. En segundo lugar, en el artículo 17, el derecho de propiedad. Acá estamos mirando un poco cuáles son los artículos constitucionales que son los que van a verse involucrados en esta sentencia arbitraria. El derecho de propiedad, el artículo 18, el derecho de defensa, claramente, fíjense en este fallo que yo les mandé, que viene de la provincia de Misiones. ¿Cuál es el argumento para decir que es arbitraria? Y que no se le dio la posibilidad de obtener una revisión judicial de la decisión administrativa, que le garantice el debido proceso al señor que había sido sancionado. El 18 y el 33, el debido proceso. El artículo 19, el principio de legalidad. El artículo 28 de la Constitución, que es el principio de razonabilidad. Y el artículo 31, que habla de la supremacía constitucional. No voy a entrar en las causales de arbitrariedad, porque si no, no vamos a terminar más, pero tengan en cuenta que Genaro Carrió escribió un libro sobre el tema, sobre las causales de arbitrariedad, y él las identificó de diferente manera, pero en definitiva nos llevan al mismo puerto. Lo importante para trabajar un tema determinado, que quiere llegar a la corte y le obligan a decir cuáles son los pronunciamientos parecidos en los cuales la corte ya se ha expedido. Bueno, una vez que yo identifico en el análisis que haga de mi sentencia cuál es el vicio que esa sentencia tiene, podré buscar entre los antecedentes que me indica Genaro Carrió, ya en esa clásica obra, pero que tiene muchos años, si afecta al objeto de la decisión, al objeto normativo, de qué manera, si estamos hablando de los fundamentos de hecho, o son causales complejas, o los efectos de una decisión. En el caso de Storani y de Voidianich, por ejemplo, lo que estaba afectando esa decisión de excluir a los dos hijos era una decisión anterior firme. Pero bueno,
Acá tengo el de Rey con Rocha. Fíjense ustedes, eran 2 imputados que eran absueltos los imputados de culpa y cargo respecto de los delitos de falsificación de marca y venta de mercaderías con marca falsificada. El juez federal ordenó, no obstante, la destrucción de la marca en cuestión. Confirmada la sentencia, los querellados interpusieron un recurso extraordinario federal, la Corte confirmó el pronunciamiento. Más allá de que confirma el pronunciamiento, fíjense que en este obiter dictum dice que el requisito constitucional de que nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una sentencia fundada en ley, da lugar a los recursos que ante esta Corte en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas de todo apoyo legal, fundado tan solo en la voluntad de los jueces, y no cuando haya simplemente interpretación errónea de la ley, a juicio de los litigantes, porque si así no fuera, la Suprema Corte podría encontrarse en la necesidad de rever los fallos de todos los tribunales de toda la República en toda clase de causas, asumiendo una jurisdicción más amplia de la que le confieren los artículos 100 y 101 en ese momento de la Constitución. Claramente acá lo que le dijo la Corte es, no somos una cuarta instancia. ¿Está claro? Y esa sentencia no me afecta el derecho ninguno de los derechos constitucionales. Por lo tanto, la decisión equivocada, en la medida en que no afecta el derecho constitucional, es válida. Victoria Storani de Voidanich e hijos contra Ansaldi. Este fallo es del 26 de junio del 39. Después, como dijo Ayelén, tenemos el de Colalillo. Tenemos cantidad de fallos en que nosotros vamos a ver este tema de aplicación de la teoría de la sentencia arbitraria. Pero lo importante es que sepamos que en la sentencia arbitraria precisamente no hay reserva o introducción del caso federal. ¿Por qué? Y porque la violación constitucional se produce en la propia sentencia. Yo puedo venir transitando en un proceso normal y de repente me encuentro con una sentencia que considero es inconstitucional y voy a llegar a la Corte, obviamente por este recurso extraordinario de inconstitucionalidad, por sentencia arbitraria. Muy bien. 2 palabras acerca del certiorari. ¿Qué es esto del certiorari? Esto fue incorporado en el artículo 280 del Código Procesal de Nación por la Ley 23.774. La realidad es que en realidad siempre se dijo que esto que nosotros conocemos con el nombre de certiorari o de writ of certiorari es muy diferente, como yo les explicaba, al que opera en el ámbito de Estados Unidos. En Estados Unidos, lo que se hace es que la Corte elige de los recursos que se interponen ante ella porque considera que los temas en que les toca intervenir son realmente trascendentes para la vida de ese país. Y eso le da esa facultad de elección entre los recursos que les llegan. Fíjense ustedes, por ejemplo, que Argentina, cuando se pelea con Griesa, ¿se acuerdan? Por el tema de la deuda de los bonos, Argentina interpuso un certiorari. ¿Y qué hizo la Corte Suprema de Estados Unidos? No le dio bolilla. ¿Por qué? Y porque realmente no le importaba el tema. Y la realidad es que dijo, bueno, ya acá ha habido revisión judicial suficiente, no es un tema trascendente que afecte a la vida de los norteamericanos, ya está, listo, se acabó. ¿Comprenden? Y a partir de ahí, fuera de la Corte. En cambio, nuestro certiorari, en realidad, es muy diferente. Primero porque tiene una competencia muchísimo más amplia de conocimiento en nuestra Corte Suprema. Pero ¿qué es lo que hizo la figura del 280 tan criticada? Criticada porque en realidad el recurso, cuando ustedes ven el rechazo
por aplicación de este recurso, se van a encontrar, como vieron, le dije yo, en el 90 y pico % de las causas fueron rechazadas por inadmisibles, como me preguntó Daniel también a través del chat. Obviamente, cada vez que vos interponés un recurso de queja, tenés que pagar, y cada vez que te declaran inadmisible el recurso de queja, perdiste ese depósito, obviamente. Pero ¿qué pasa? A través del certiorari, ¿saben cuál es la extensión de una sentencia a la cual le aplican el artículo 280? Buenos Aires, Corte Suprema de Justicia, causa tanto. Buenos Aires, 13 de noviembre del 2020. Que el recurso es inadmisible, artículo 280 del CPC. Firmado Rosenkamp, Maqueda, Rosati, Hayton y Lorenzetti. ¿Y ustedes qué dicen? ¡Ay, qué alegría me da!, ¿no? ¡Qué alegría! ¡Qué bien que me trataron mi recurso! Que se lo mostré a los alumnos. Del Cerro les mostró a los alumnos un recurso espectacular, que cumplió todos los requisitos del artículo 4. Y del Cerro después nos ocultó la resolución judicial, que en 2 renglones dijo que el recurso es inadmisible, artículo 280. ¿Se imaginan con qué alegría ustedes vuelven como profesionales a su casa diciendo, maldiciendo, ¿no? Más o menos como esto cuando nos mandaron esos WhatsApp que nos mostraban en signos romanos el año 2020. Seguramente a alguno le habrá llegado las iniciales de lo que significa el 2020. Fíjense, ¿qué dice el artículo 280? Llamamiento de autos rechazo del recurso extraordinario, memoriales en el recurso ordinario. Cuando la Corte Suprema conociere por recurso extraordinario, la recepción de la causa implicará el llamamiento de autos. ¿Esto qué significa? Que no hay un previo... No, directamente pasa a autos. ¿Sí? Muy bien. La Corte Suprema, según su sana discreción, que no es arbitraria, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario por falta de agravio federal suficiente. Segundo, cuando las cuestiones resultaran insustanciales o carentes de trascendencia. Pero fíjense que cuando a mí me rechazan el recurso, no me dicen si hay falta de agravio federal, si la cuestión es insustancial o carente de trascendencia. No, me dicen, el recurso es inadmisible, 280. Y uno se queda mirando y esperando qué habrá del otro lado de la hoja. Del otro lado de la hoja no hay nada. Ni del mismo lado de la hoja. El recurso es inadmisible. Y ustedes sienten una gran frustración. Y esto les va a pasar. ¿Saben por qué les va a pasar? Porque quizá ustedes fueron embalados a la corte y encontraron el caso que les sentaba a sus zapatos. Y la realidad es que, como nos explicaban hace poco un ex secretario de la corte, el doctor Abrita, Cristian Abrita, él decía, ustedes van a ver arbitrariedad, una misma situación que la Corte dijo arbitrariedad, y en otra misma situación dijo no hay arbitrariedad. Pero esto que le pasa a la Corte, también pasa en la Corte de Provincia, en la Suprema Corte. Yo les puedo asegurar que tuve 2 pronunciamientos idénticos de la misma sala de Mar del Plata, e interpuse 2 recursos extraordinarios exactamente iguales, de nulidad. Y en uno me dijeron que sí, en otro me dijeron que no. Y les puedo asegurar que lo único que hicieron en los pronunciamientos de la Cámara, de una de sus salas, ellos le cambiaron la carátula al expediente tratado, y yo le cambié la carátula al recurso tratado. Y eran exactamente iguales las resoluciones judiciales e iguales los recursos de nulidad. Entonces, muchas veces, claro, creo que
No Viviana, ¿eh? No Viviana. Te doy, ¿eh? Estoy de acuerdo con Viviana, profe. Sí, ahora estoy en minoría, claro. Ahora en votos quedé, pero muy mal. Quedé parado mal en la foto. Sí, es cierto, es cierto. Y saben que muchas veces el ayudante es mucho más duro corrigiendo, por más que uno tenga que corregir, es más severo que el titular. Pero yo les puedo dar, les voy a decir algo, nos distraemos y seguimos. Algo que me enseñó un gran profesor de Derecho Penal que se llamaba Pedro Bertolino, un divino, un señor mayor, hermoso, una persona hermosa. Y él me enseñó algo en el tema de la docencia. El profesor cuando toma examen, lo que va a analizar es si lo que el alumno sabe es suficiente. No tiene que analizar lo que el alumno no sabe. Entonces, muchas veces, si yo quisiera, obviamente, que cada alumno no rinda bien un examen, obviamente que yo voy a buscar hasta que el alumno no sepa. Lo que a mí me interesa, sinceramente, es ciertos conceptos elementales que estén razonados y que sepan por qué llegan. Era lo que yo les explicaba a ustedes ayer, o les preguntaba a ustedes, ¿por qué la aclaratoria no suspende? Más allá de que sea un principio legal. Y porque claramente la aclaratoria no puede modificar. Entonces, yo ya sé que puedo interponer la aclaratoria, pero no puedo dejar de interponer mi recurso de apelación. ¿Comprenden? Es decir, esto es importante. Entender cómo yo, es lo que también cuando hablábamos. A ver, esto, ¿por qué? ¿Cuál es el principio general en cuanto a la forma de concesión de los recursos? ¿Cuál es el principio general en cuanto a los efectos del recurso? Son temas que son fundamentales. Por eso muchas veces no me preocupa tanto esa minuciosidad, sino las pinceladas gruesas, básicas y elementales que les va a hacer entender a ustedes y la relación, obviamente, entre los distintos conceptos. Volvemos al certiorario. Y fíjense que enumera 3 causales que no me las van a decir cuando me lo rechacen, ¿no? Y dice, en principio, falta de agravio federal suficiente. ¿Se acuerdan cuando lo dijimos nosotros? Que tenemos que identificar la cuestión federal y la íntima relación entre la cuestión federal y la resolución del proceso. Es esto. Obviamente que cualquier proceso está en juego el derecho de defensa. Pero a este señor de Misiones, en realidad, nunca le permitieron ejercer su derecho de defensa, ¿entienden? ¿Y cuál es la cuestión federal? Y claramente. El artículo 18 de la Constitución Nacional, violación al derecho. Claro, y el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8, tutela judicial efectiva, 35 de la provincia de Buenos Aires. ¿Entienden? Es decir, ¿dónde está el agravio federal relacionado y vinculado al destino de mi causa? Está ahí, es que nunca tuvo revisión judicial. Nunca le permitieron la revisión judicial amplia como se requiere. Y además en ese era la división de poderes, profe. Obviamente. Entonces, en todo planteo de recurso extraordinario hay que claramente plantear la cuestión federal y su íntima relación con lo que se tiene que resolver. Después, también habla de cuestión insustancial. ¿Y qué es la cuestión insustancial? Y cuando la Corte ya tiene, y esto por eso también un poco tiene que ver el trabajo que vimos hoy, que les envié hoy, ya tiene una determinada postura sobre la materia. Entonces, si bien hay cuestión federal, ya está resuelta. ¿Qué voy a plantear yo? A ver, por ejemplo, voy a plantear ante la Corte que la especificación es inconstitucional. Ya está resuelto. No tiene sentido. Si yo voy con un planteo de esa naturaleza diciendo que me afecta mi derecho de propiedad, la Corte va a decir, mire, la cuestión esa es claramente insustancial. ¿Por qué? Y porque yo ya tengo una determinada postura que tomé hace tiempo
¿Entienden? Y tampoco me voy a enterar si es insustancial por eso o por otra causal. Pero la realidad, esto tiene mucho que ver con la modificación del stare decisis, lo que vimos hoy. Es decir, si la cuestión ya fue resuelta de manera unánime y no hay sinceramente, una necesidad de revisión, va a decir la cuestión, por más que sea una cuestión federal, ya fue resuelta. La cuestión es insustancial. ¿Comprenden el tema, la diferencia con el primero? Esto ya lo tenemos resuelto. Y el otro tema es el tema de la trascendencia. Y la trascendencia tiene que ver un poco también con aquello que lo que se resuelva puede servir también para resolver otras cuestiones. Entonces, puede ser o porque tiene resonancia social o asuntos que presentan, como dice Palacios, una proyección jurídica o económica de interés. Por eso siempre se dice que nuestra Corte ejerce lo que se llama certiorari negativo, a diferencia de la Corte de Estados Unidos, que en realidad es un certiorari positivo. La nuestra con el certiorari rechaza. Y después tendremos que pensar por qué nos rechazó, pero bueno. Dos preguntas. El positivo, ¿cuál era el certiorari positivo? La nuestra rechaza porque sí éramos negativo y Estados Unidos eran positivo. Elige. Elige cuál sí, cuál no. Ah, sería más o menos parecido, pero un poquito más amigable. No, es que en realidad es diferente, por eso también es diferente la posición que adopta la Corte de Estados Unidos en su funcionamiento. Es decir, la Corte de Estados Unidos es como la Constitución de Estados Unidos. ¿Comprendés? Forma parte de esos trazos generales importantes y que hacen a la comunidad de vida de Estados Unidos. No va a estar en el análisis de si a la señora de Voidanich le dieron o no el 50% a los hijos, si se lo daban a un solo hijo, si se lo daban a los tres. No va a estar en ese tema. Va a estar si al colegio pueden ir juntos los negros y los blancos, si corresponde, como este fallo que yo les comentaba hace poquito, si era constitucional o no exigir para los delitos graves la unanimidad en las decisiones de los jurados estaduales. Entonces, ¿por qué? ¿Saben por qué es esto de la unanimidad? Eso está muy bien. Cuando uno lee el pronunciamiento y lee los argumentos, ahí se da cuenta que en realidad el tema de la unanimidad tiene que ver para evitar que algo que se ha cuestionado del juicio de jurados, que era la conformación y la persecución a ciertas minorías o a ciertas etnias. El tema, ¿cómo se llama el chico este argentino que está hace tantos años en el corredor de la muerte? Balcedo, me llama, pero no es Balcedo. Bueno, es decir, este tema de la conformación multirracial de un jurado, evitar que en ciertos estados que son procuáqueros, aquellos estados más antiguos, muy republicanos, me conformen un jurado de blancos y me dejen a un solo negro en la conformación y claro, por mayoría me van a condenar a esa persona de color, obviamente. Entonces, la realidad es que el objetivo de este tipo de decisión que tuvo la Corte es evitar y fortalecer la no discriminación. ¿Me entienden? Entonces, fíjense la importancia por la cual tomaron este asunto. Es evitar la no discriminación en una condena penal.
Bien, profe, y mi otra pregunta es si existe certiorari o algo similar en la Suprema Corte. Sí, lo vimos el otro día con el artículo 31 bis. ¿Se acuerdan cuando dijimos, ¿por qué se tomaron este tema del pagaré de consumo? ¿Se acuerdan que lo vimos? Que tenían que ser precisamente, dijimos nosotros, que a diferencia, más allá de que si ustedes leen el artículo 31 bis, también tienen la posibilidad de rechazarme los recursos extraordinarios con una especie de certiorari, que, como dice el doctor Camps, que es secretario de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, en realidad no es un certiorari. Está mal que nosotros digamos que en la provincia de Buenos Aires existe el certiorari negativo. Es mentira. En realidad, lo que existe entre nosotros es lo que él llama facultades de resolución simplificada. Es decir, la Corte me puede decir a mí, mire, del Cerdo, su recurso es muy bonito, pero esto yo ya tengo dicho en las causas A, B, C, que no corresponde reconocer ese derecho. Por lo tanto, le rechazo el recurso. Es decir, en realidad, fundadamente, me indican que ellos ya tienen sentado una posición contraria, pero en vez de decirme otra vez, porque tal cosa, me van a decir, mire, esto ya lo dijimos en estas causas. Por lo tanto, no tiene sentido un cambio. Por eso cuando uno va a la Suprema Corte y hay doctrina legal sentada, lo que tiene que decir es, ¿se acuerdan cuando yo les dije que había dos requisitos no enumerados en el artículo 278? ¿Cuáles eran? Cuando el fundamento era la doctrina legal. Citar los fallos en los que se sienta esa doctrina. ¿Y qué más? Y segundo, es una norma individual, la sentencia. Entonces, ¿qué tenía que tener? ¿Cómo se había resuelto? Similitud de los hechos juzgados. Eran los dos requisitos no enumerados en el artículo 278. Identificar la doctrina e identificar la similitud de los hechos juzgados. ¿Por qué? Porque eso responde a reconocer a la sentencia, se los dije a ustedes, el ser una norma de carácter individual que se dicta en base a determinados perfiles de proceso. Entonces, lo que yo tengo que identificar es la doctrina y que los perfiles de proceso son similares. Para que yo, a ver, no es lo mismo. Yo lo que decía un poco, siempre doy el ejemplo, la Suprema Corte, me acuerdo, en uno de los temas que se trajo mucho en Mar del Plata era si el deudor de las expensas comunes se tenía que hacer cargo del pago de las expensas generadas con anterioridad a la adquisición, si no alcanzaba con el dinero depositado por él en la subasta. Y eso fue un tema muy discutido en doctrina y en la jurisprudencia. Y si bien tuvimos en el ámbito de la capital federal un fallo plenario, bueno, la Corte después sentó doctrina legal en la materia y decía que si aquel que compró en subasta no alcanzaba el precio que él depositaba para pagar las expensas comunes, él se tenía que hacer cargo de pagar esa diferencia. Claro, pero eso partía de la base de que el auto de subasta no decía nada acerca de las expensas comunes. ¿Por qué? Y porque había autos de subasta que el juzgado, y así lo interpretó en alguna oportunidad la Cámara de Mar del Plata, decían que no se iba a hacer cargo el comprador en subasta de ninguna deuda del departamento. Y, por ejemplo, tampoco se hacía cargo el comprador en subasta si la subasta era no por un proceso individual en ejecución, sino como producto de una quiebra, que era diferente. Entonces, aquella doctrina que había sentado la Corte tenía determinados condimentos de hecho que podía no ser aplicada a otros casos particulares, porque el auto de subasta era diferente,
porque la subasta no era en un proceso individual, sino en un proceso colectivo, etcétera, etcétera. Entonces, no había similitud entre los hechos juzgados. ¿Comprenden? Entonces, esto es importante a tenerlo en cuenta. Si voy a citar la doctrina, la identifico y digo, esto es igual. Por ejemplo, cuando la ley hablaba de que no corresponde depositar al concursado, en realidad la Corte que interpretó, no es el concursado, es el quebrado, porque el concursado no pierde la administración de los bienes. Ese tiene movimiento dinerario, sigue al mando de su negocio. En cambio, el quebrado, no puede hacer absolutamente nada. Ese no puede tener plata para pagar. Entonces la Corte dijo, bueno, esto debe ser interpretado de esta manera. Muy bien. Otro tema que también teníamos que ver hoy es este tema de la queja. Es decir, si me deniegan, algo muy importante. Cuando yo, frente al Tribunal de Provincia, voy a interponer un recurso extraordinario federal, estoy aplicando el Código Federal. ¿Qué quiero decirles con esto? Yo, José Manuel del Cerro, matriculado en la provincia de Buenos Aires, si quisiera interponer un recurso extraordinario federal, tengo que tener matrícula federal. ¿Y el cargo vencido a qué hora es en la provincia? A las 12. A las 12. 4 horas después. Y en Claro, federal 9:30. Muy bien. ¿Y el cargo en el federal? 9:30. Ah, miren qué diferencia hay. Qué pavada, ¿no? Ay, me quedo tranquilo, voy a mandarle el recurso extraordinario federal a la Suprema Corte. Ah, jaja, tengo hasta las 12. Las 12 minga. Profe, ¿siempre tiene matrícula federal o si no le puedes pedir lo tenés que pasar a otro colega? O que ese otro colega patrocine. Pero la realidad, obviamente, tenés que tener patrocinio letrado de alguien que tenga matrícula federal. Pero lo que se reía Ángel, diciendo, qué piola, interpongo recursos. Claro, ¿dónde lo interpones? Ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ¿qué horario trabaja? A partir de las 8. Ah, sí, bárbaro. Pero tenés hasta las 9:30, no hasta las 2 de la tarde, las 12 del mediodía. Entonces, en ese caso, 1 hora y media nada más. En ese caso vas a tener 1 hora y media para presentar tu escrito. Profesor, si yo empiezo a invocar la causa federal desde el vamos, porque como hablábamos ayer, ya siento No que hay invocamos. Bueno, introducimos la cuestión federal porque ya suponemos que va a haber una cuestión a dirimir que es de cuestión federal. Yo ahí soy abogada de la matrícula de la provincia, yo ahí todavía no necesito un patrocinio federal, ¿no? No tiene nada que ver. Acá lo que hay que entender es que cuando vos vas a interponer un recurso extraordinario federal, cambiaste de jurisdicción y por lo tanto tenés que tener habilitación profesional en la jurisdicción federal. Y cambiaste de código procesal. Claro. ¿Comprenden? Sí. Entonces, muchas veces nos ha llamado la atención pronunciamientos judiciales que esto que nosotros tomamos ahora y que uno está recalcando tanto, ven pronunciamientos judiciales que le dicen, pero usted invocó el 48, pero el 48 tiene distinta concepción en el ámbito federal que en el ámbito provincial. ¿Y la ratificación cuánto es? 40 días en el ámbito nacional. Y si ustedes comparan las normas, acuérdense que en el ámbito federal es por única vez. Y fundado. Y fundado, exactamente. Muy bien, Ayelen. Entonces, pone ojitos. Pero bueno, pero fíjense qué pavada, y que cuando uno por ahí se pone a mirar pronunciamientos judiciales, le llama la atención que estas cosas que nosotros estamos estudiando, un abogado interpuso el recurso extraordinario y no se dio cuenta que lo llevó tarde. Porque se confió de que como él lo interponía ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y trabajaba hasta las 2 de la tarde, el cargo era igual. Y no era igual. Y que con su matrícula
alcanzaba y no alcanza con esa matrícula. Y que si ya había invocado el 48, no lo puede invocar de vuelta. ¿Mm? Sí, Azul, tranquila. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si la Suprema Corte o el Superior Tribunal me rechaza el recurso extraordinario? Bueno, acá tengo la queja, dijimos nosotros, podemos interponer un recurso de queja por ante la Corte. Es un recurso, como siempre se dice, se interpone en forma directa ante la Corte, se va a interponer dentro del plazo de 5 días, con más la ampliación por la distancia, artículo 282. Y obviamente, cuando uno piensa en la queja, lo que nosotros vamos a estar pensando también es que esta queja debe bastarse a sí misma. ¿Por qué? Y porque esta queja tiene que contener todos los requisitos que exige el Código Procesal para cualquier tipo de queja, la autosuficiencia. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de este tema? La queja se debe bastar a sí misma y obviamente, como siempre decimos, también hay que tener presente que además hay un requisito más en la queja, que está en el artículo 286 del Código Procesal, y que en este momento el recurso de queja requiere de un depósito de 100.000 pesos, de acuerdo a la acordada 40 del año 2019. ¿Mm? Y que en caso de que se integre incorrectamente este depósito, se le va a intimar a que lo complete dentro del término de 5 días bajo apercibimiento de devolvérselo, de rechazarse el recurso, y que si la queja es rechazada se pierde este depósito, y que el destino de estos depósitos es, en caso de que se pierdan, a la dotación de las bibliotecas de los tribunales nacionales de todo el país. Obviamente, también los requisitos de la queja están en el artículo 4, en la acordada 4 del 2007. Otro de los temas que hemos visto también y que corresponde mirar así rápidamente es el tema del recurso ordinario de apelación ante la Corte, que está regulado en los artículos 254, 255 y 280 del Código Procesal, y en el artículo 24, inciso sexto, del viejo decreto ley de organización de la justicia 1285 del año 58. Acuérdense que cuando uno veía y leímos el artículo 116 y 117, el 117 decidía que en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuere parte, la Corte iba a intervenir de manera originaria, pero que en los demás casos era por apelación. Y acá se crea una tercera instancia, que es una tercera instancia prevista como una impugnación de carácter no extraordinario, sino ordinario. Por eso decimos que esta tercera instancia abarca cuestiones de hecho y de derecho, y que es una nueva oportunidad de revisión plena del pronunciamiento judicial. Fíjense ustedes que hay 3 supuestos en los cuales se habilitaba la intervención en tercera instancia por parte de la Corte Suprema de Justicia. La primera de ellas, que ha sido declarada inconstitucional, es
la que estaba prevista en el inciso 1, en que las causas de la nación, sea parte directa o indirectamente, y el valor disputado en último término, excedía de cierto valor que se iba actualizando. Esto fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia ya en una vieja causa, en la sentencia desde el 20 de agosto del 2015, que es la causa Anadón. Nosotros la hemos puesto en el programa. Anadón Tomás Salvador contra Comisión Nacional de Comunicaciones sobre despido. Acá la Corte dijo que la competencia de la Corte que creaba la ley, en realidad era una competencia que no tenía ya razón de ser y que su trabajo, ¿por qué es que se crea esta tercera instancia? Fíjense que eran asuntos de mucha importancia económica en este primer inciso. Y entonces tenía por objeto esta tercera instancia económica proteger los intereses del fisco nacional. Claro, en la medida en que se podía afectar el patrimonio de la nación y, en definitiva, como siempre decimos, el cumplimiento de los fines últimos del Estado Nacional. Entonces, la Corte dijo, no, bueno, esto está bien, pero esto podríamos, hoy por hoy, este interés económico está perfectamente protegido en las instancias de grado y, en definitiva, la intervención de la Corte a través de la instancia del recurso extraordinario es suficiente garantía para protección del interés del Estado. ¿Está claro? Es decir, no hace falta crear una tercera instancia en asuntos de importancia económica. ¿Por qué? Porque el mismo interés del Estado, en la medida en que fuere atendible, lo vamos a atender de manera suficiente y la vía será la del recurso extraordinario federal. ¿Me está claro entonces? Esto fue dejado sin efecto en el año 2015 en la causa Anadón. Si quieren, después yo les envío para que ustedes lo lean, el pronunciamiento judicial. Después, las otras dos causas que generan la intervención en tercera instancia de la Corte es la extradición de personas reclamadas por países extranjeros, y también vamos a tener en cuenta la ley 24, en este punto la ley 24.767, que es la ley de cooperación internacional en materia penal, que está sancionada en diciembre de 1996. Y en el artículo 33, esta ley establece que la sentencia será susceptible de recurso de apelación ordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previsto por el artículo 24, inciso sexto, del decreto 1285 del año 58, ratificado por ley 14.467. El recurso tendrá efecto suspensivo, pero si se hubiere denegado la extradición, el reclamado será excarcelado bajo caución previa vista al fiscal. El juez ordenará entonces la prohibición de salida. Y tercer lugar, este es el caso que seguramente menos aplicación tiene, causas a que dieran lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempos de guerra, sobre salvamento militar y sobre nacionalidad del buque, legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles. Una pregunta me da un poco de vergüenza hacerla. En el caso, por ejemplo, de que yo quiera hacer una denuncia contra un ministro, un embajador o de provincia a provincia, la Corte es originaria, digamos, yo empiezo de cero el proceso, interpongo la demanda, todo ante la Corte directamente. Claro. Bien. Si hay competencia originaria, vos tramitás todo tu proceso en la Corte
Y no te olvides que otra de las últimas resoluciones de la Corte en la materia es que le ha reconocido el estatus de provincia capital federal. Es decir, hoy capital, esto es muy importante porque antes se decía no se le reconocía el estatus de provincia, por lo tanto se le reconocía la justicia federal para litigar, pero no la instancia originaria. Y ahora se le reconoce coronavirus. Salud. Salud. Gracias. Bueno, y ahora se le reconoce el estatus entonces de provincia. Bueno, ¿cuáles eran los requisitos? La sentencia definitiva tenía que emanar de la Cámara Nacional de Apelaciones o de una Cámara Federal. Ahora dijimos este tipo de situación en cuanto a lo que era la cuestión vinculada al monto del proceso y en que el Estado sea parte ya no tiene más sentido. Bien. Una pregunta. Disculpe, profesor. El primer requisito que usted dijo, de los tres que dio recién, el segundo era Ley 24.764 y el primero, Cooperación Internacional en Materia Penal. La 24.767 era para el caso de extradición de criminales. ¿Y el anterior a ese? ¿Y el anterior? Es el caso que fue declarado inconstitucional, que en el caso Anadom. Ah, perfecto. Gracias. Era lo que yo te decía, cuando el Estado es parte, y que decía que el fundamento del 24, inciso 6 del 1285 del año 58, lo justificaba la intervención de la Corte para proteger el erario público que no se vea afectado, etc. Y la Corte ahí dijo, esto ya no tiene sentido, nosotros tenemos una competencia de carácter extraordinario y en la competencia de carácter extraordinario puedo perfectamente proteger los derechos del Estado. Seguramente cuando el Estado sea parte, la amplitud de intervención de la Corte sea menos restrictiva que con los particulares, obviamente, ¿no? Uno se imagina que tienen una lectura diferente para las causas en que el Estado sea parte. Profesor, en el caso de las extradiciones, ¿es bilateral? O sea, un Estado extranjero puede pedir la extradición de una persona de su nacionalidad o de nacionalidad argentina que haya cometido un ilícito en el lugar, en el Estado donde solicita la extradición. ¿Es bilateral o es solamente de criminales? Bueno, eso depende porque puede haber un tratado bilateral o no. Si no tenés tratado, puede ser que no haya extradición. Es el tema de lo que pasó, para que tengas una idea. ¿Qué pasó con la hija de Cristina Kirchner? Estaba en Cuba. ¿Por qué fue a Cuba? Porque fue a hacer ¿Vos creés realmente que fue a hacer el curso de cine? Sí, iba a decir lo mismo también yo que Aye, el caso de Juan D'Artés también. Juan D'Artés, que es brasilero, por ejemplo, ¿por qué se refugia en Brasil? Lo más gracioso, no hay tratado. Lo más gracioso de Juan D'Artés es que yo tuve un divorcio donde se discutía si Juan D'Artés había estado ahí en el medio de un matrimonio. Les juro, cuando ocurrió esto, dije, ¡wow! Y tenía las fotos de Juancito en el expediente. Cuando surgió lo de Juancito, dije, Ay, profe, cuente ahora. No, bueno. Andaba de pata de bolsa, es verdad, el pata de lana, sí. Bueno, pero cuando fue, les juro, cuando fue lo de Juan D'Artés, dije, si hubiera ocurrido en ese momento, hubiera ganado yo el proceso. Pero bueno, no, se solucionó porque el conflicto, chicos, siempre uno dice el conflicto de pareja lo puede solucionar un psicólogo en una sentencia que diga que ustedes tenían razón. Ya, bueno, ahora ya no hay más causales, obviamente, y me parece muy bien, ¿no? Hoy el divorcio es por causal objetiva y listo. Bueno, unos últimos
minutos que le quiero dedicar a este tema que ha sido tapa de nuestros diarios y que es el recurso por salto de la instancia. Fíjense ustedes que este recurso por salto de instancia es una creación, primero fue pretoriana y luego aparece con consagración legislativa en el artículo 257 bis de nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Recurso por salto de la instancia. Fíjense ustedes que acá lo que hacemos es precisamente ir directamente a la Corte respecto de una resolución de primera instancia. ¿Por qué? Porque se habilita esta competencia de carácter extraordinario en cuestiones de notoria gravedad institucional fíjense que requiera de una resolución rápida y que se demuestre que este recurso es el único medio federal, es el único medio o remedio para evitar un perjuicio irreparable y se encuentre en juego el derecho federal comprometido. Luego el segundo, el código habla de cuestiones sometidas a juicio que exceden el interés de las partes, proyectándose de manera general o público, de modo que por su trascendencia queden comprometidas instituciones básicas del sistema republicano de gobierno. ¿Qué dijo ahora en el caso Bruglia? Acá si yo admito que los jueces puedan ser trasladados por fuera de lo que es el mecanismo institucional, estoy afectando los principios de separación de poderes, porque no nos corresponde a nosotros, sino que toda elección debe ser con acuerdo del Senado, previo concurso. ¿Entienden? Es decir, acá consideró que se estaba afectando precisamente con este tipo de decisiones y este tipo de reglamentación que es decretada inconstitucional del Consejo de la Magistratura, estamos afectando la administración de justicia. Y bueno, lo que es importante es que precisamente se habla de que esto es de carácter excepcional, pero hay algo que también es muy importante, es que va solamente contra sentencias de primera instancia de carácter definitivo, resoluciones equiparables a ellas en sus efectos y medidas cautelares. ¿Se acuerdan cuando fue el caso Clarín, que el gobierno kirchnerista estaba peleado con Clarín? Ustedes me van a escuchar y dicen, este señor debe odiar a los Kirchner. No, no los odio, para nada. Tampoco los voto, ¿eh? Pero bueno, ¿pero por qué quiero refrescarles esto? Fíjense los abogados del Estado, que en el caso Clarín fueron por per saltum, pero fueron por per saltum de una decisión de la Cámara. ¿Qué dijo la Corte? Muchachos, esto es para la primera instancia. A la Corte, en todo caso, vengan por recurso extraordinario. Claro, profe, yo había entendido que de lo que, digamos, se prescindía es de la Suprema Corte, pero se prescinde de todo. No, O sea, porque no, acordate, fíjate lo que te dice acá. Vos estás dentro del derecho federal. Claro. Sí. Porque está el derecho federal comprometido. Estás dentro del ámbito federal, no estás dentro del ámbito provincial. Prescinde del Tribunal Superior, está bien, que sería la Cámara, está bien. Claro. Y justamente, ¿por qué les digo esto de Clarín? Porque uno está pensando, los abogados del Estado tienen un equipo espectacular. Y frente a una decisión de la Cámara fueron por per saltum. Algo que por el cual, si ustedes me lo dicen, yo los bocho. Está bien. ¿Entienden?
Era algo Sí. tan elemental este tema, ¿me entienden? Y ellos fueron por salto de la instancia en una desesperación que le dijeron, no, venga por recurso extraordinario. Algo Vaya a personal estudiar a Mar del Plata. claro, era algo personal que por ser ellos una autoridad, que podían ir así, saltando instancias. A ver, fíjense que durante la historia del per saltum son muy pocos los casos de per saltum. El primero fue el caso Dromi, cuando se había paralizado el tema de la privatización de Aerolíneas Argentinas. ¿Y sabe cuánto era la extensión del escrito del caso Dromi? ¿Qué se imagina usted? Es un recurso extraordinario, me imagino. Me parece que era media carilla, ¿puede ser? Era media carilla. Me acuerdo bien. Media carilla. Y después se quejan de que 40 es poco ustedes. Yo no dije que 40 era poco. No, pero a ver, obviamente había un juez de primera instancia que dicta una resolución que paraliza la privatización de Argentina, de Aerolíneas Argentinas, por pedido de un legislador. Y en la desesperación le piden a la Corte que intervenga. Más o menos era José Dromi, ministro, intervenga. Creo que eran todas las palabras que fundaban ese recurso, ese pedido de avocación de la Corte. Ustedes van a decir, y evidentemente es un tema político. Y sí, tiene que ver mucho con lo político también. Y hay algo que también excluyó, aunque ha sido criticado por la doctrina, es el tema del conocimiento en las causas penales. ¿Mm? Fíjense que hoy en el trabajo que yo les mandé a ustedes, en el tema del per saltum, del recurso y el precedente, se lo cita mucho a Alberto Garay, que es un profesor que tiene escrito mucho sobre la materia, un libro sobre el precedente en Argentina. Y fíjense que yo también dentro, no sé si se los doy o se los di, el tema de no tienen ningún trabajo sobre el salto de instancia y la supremacía de la ley. Pero bueno, lo que uno tiene que entender, obviamente, en esto cuando estudia el per saltum es que este salto de la instancia es algo extraordinario que no se da de manera continua, que la mayoría de las veces que se pidió o se interpuso un per saltum fue rechazado, y que no es una vía ordinaria, sino que realmente, si ya el recurso extraordinario es extraordinario, imagínense también que este per saltum es más extraordinario que el recurso extraordinario. Profe, esto no procedió nunca, entonces ahora en el caso de lo que dijo de los jueces tampoco. No, se hicieron lugar al per saltum. Está bien. Tenemos un ejemplo que no de Cristina. Si vos entrás a la página de la Corte, fíjate, mira, lo voy a hacer ahora, son 2 minutos. Corte Suprema de Justicia, van a sentencias de la Corte Suprema. Material que subió, profe. No sé si subí el tema de... Sí, lo estoy leyendo, Operación Langostino. No, está bien, pero no subí este último fallo que tiene que ver con el tema del per saltum de los jueces. Fue aplaudido por toda la ciudadanía, lástima después del fallo posterior, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero a ver, en todos lados se cuecen habas. Mirá, yo siempre les digo algo. A mí me preguntan, ¿vieron cuando les va a pasar a ustedes en la vida que están en una verdulería en la cola y justo vino un señor y asesinó a 8? Entonces, si no, ¿vos qué hacés? Yo estudio Derecho. Ay, viste qué bárbaro, viste esto. ¿Y vos qué opinás? Y yo la verdad que cada vez que me piden una opinión jurídica sobre un tema que no conozco,
Lo que digo es, no conozco. Porque en general la sociedad se maneja mal informada. Y a ver, yo puedo opinar realmente sobre los procesos en los que intervengo, que conozco muchas cosas, pero cada proceso tiene un perfil propio, chicos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan? Hablar en serio, de Dalbón como abogado de Cristina, que interpuso no sé cuántos recursos extraordinarios. Que es un chanta, que es un buen profesional, ¿qué opinan? Y responde a la patrona. Yo no sé ni quién es, profe. Bueno, muy bien. Supongamos, responde a la patrona, nos dice Viviana. Muy bien. Y vos, si viene la patrona y te dice, defendeme, ¿vos qué haces? Si Hay un estás de acuerdo en profesor, defenderla, si estás de profe, acuerdo en defenderla, la defiendo. y no interpondrías eso, interpondrías 15 recursos extraordinarios. O 20 o 100, los que sea necesario, seguro. Y uno la tiene que defender lo Entonces, mejor posible. Profe, perdón. Hay un colega suyo que es docente en la facultad que dijo algo impactante. A mí me impactó, ¿no? Da nombres, Viviana, da nombres. No doy nombres. Los abogados somos mercenarios, dijo. Respondemos ante. Así lo dijo, le juro. Por eso fue un bueno. impacto. Él Lo será dijo un muy mercenario. Yo creo que el abogado tiene límites. Bueno, pero el que tiene límites actúa de acuerdo a los límites. Si usted sabe que penalmente no va a poder defender a X tipo de delincuente, hay límites que tienden al infinito, profe. no los va a asumir como clientes, digo yo, no sé. Bueno, por eso te digo, entonces vos no sos mercenario. Es una equivocación. Desde mi punto de vista, me parece que habla, digamos, yo no juzgo, a ver, hay algo que una de las cosas más difíciles de la vida es tolerar al diferente. ¿Qué es lo que nos da rabia cuando alguien no hace lo que nosotros? ¿Por qué no nos dijo esto? ¿Por qué no nos hizo esto? ¿Por qué no hizo esto? Porque es diferente. ¿Sí? Entonces, yo creo que esa es la opinión de un profesional, Claro. o de un docente, y la realidad, como dice Azul, la generalización en realidad no está bien. A mí me parece, yo hay gente que no la atendería y no la voy a atender. ¿Me entendés? Y si la atiendo, la quiero atender como a mí me parece que debe ser atendida. Después, cada uno responde a su conciencia, a su almohada. A ver, Claro, también depende de la ética que tenga cada uno como persona y bueno. No, está bien, Azul, pero esa ética es producto de una educación, así, seguramente es lo que yo les decía a ustedes hoy, de la religión musulmana y otro tipo de religiones. Para uno, tener muchas mujeres es un señor degenerado, y para otros, para otras costumbres, para otras religiones, para otras culturas, tener muchas mujeres está muy bien. En la India se casan con una nena que se la eligieron. A nosotros nos parece una locura, digamos. No juzguemos al otro por nuestros propios valores, por nuestra forma de mirar las cosas. ¿Está claro? Entonces, esa generalización de que el abogado es un mercenario, seguramente hay abogados mercenarios, pero no todos son mercenarios. ¿Me comprenden? Y no me parece, digamos, yo lo que digo es, miremos a Dalbón, que muchas veces genera, y yo les digo, sinceramente, no comparto muchas de las cosas del gobierno, ni de este ni del anterior. ¿Sí? Y yo digo, está bien, el sujeto tiene, o cuántas veces vemos a estos abogados mediáticos. Y yo no estaría en la televisión. Yo cuando ocurrió lo que ustedes saben, ¿se acuerdan cuando ese chico me sustituyeron el alumno? A mí me volvieron loco llamando. Y dije, bueno, voy a aclararlo. Me vinieron a ver de la televisión, me llamaban de todos lados. ¿Qué pasó? Yo no vi nada. Ah, bueno, nada. Hace mucho tiempo me sustituyeron un alumno en un examen. ¿Mm? Fue uno a rendir por el alumno. No, el chico se llamaba Kumorkiewicz, era alumno de la facultad, y había un chico recibido, que era Márcico de apellido, y a mí me dijeron que ya me había dado el examen anterior, ya me habían, porque había una chica que trabajaba con una amiga mía, y me dijo que me había sustituido el alumno en el examen de la práctica. Y yo ya estaba advertido.
Y cuando llegó el examen, fui tomando lista y resulta que este chico Kumorkiewicz debía estar en un aula y no estaba en esa aula. Digo, uy, bueno, le deben haber avisado que yo ya estaba avivado. Tomo en otra aula lista y resulta que pongan alumno de la Facultad de Derecho sustituido, salió en La Capital, salió en La Nación, en el Clarín, salió por todos lados. Y digo, ¿faltó alguien nombrar? Y levanta la mano, y dice, yo. Ah, sí, ¿qué apellido sos? Kumorkiewicz. Más que bien. La fui a buscar en ese momento a la doctora Berardo, no me acuerdo quién más estaba. Y bueno, volví porque acá lo tengo al señor Márcico. No, le digo, dame el documento. Y me dice, ay, no lo traje. Y no lo trajiste porque no sos Kumorkiewicz, vos sos Márcico. Yo ya sabía porque además había visto la foto de los dos. Y bueno, empezamos a bajar, qué sé yo, para hacer un acta, qué sé yo, y cuando llegó al primer piso a decanato, ahí agarró el pique y obviamente se fue, casi se tiró de panza por la escalera. Bueno, eso salió en todos los diarios. Hay una serie de Netflix similar. ¿Y qué pasó con Kumorkiewicz? Y no sé, yo hice la denuncia. No cursó nunca más. No sé, capaz que se lo encuentra. Pero bueno, esto era muy común en los secundarios con los mellizos. ¿Mm? ¿Se imaginan, por ejemplo, para conocidos, los mellizos Barros Cheloto, que son uno Gustavo y el otro, como es, el que dirige? Guillermo. Guillermo. Y uno dice, ¿cuál es Gustavo y cuál es Guillermo? ¿Son más parecidos? Bueno. No, profe, quiero aclarar que eso de mercenario lo dije porque lo dijeron, que me impactó realmente, pero que un poco respondía a su pregunta, porque... No, pero a ver, es decir, yo lo que usted les me digo pregunta, si vos sos la abogada de un violador, ¿qué vas a hacer? Si yo acepto ser la abogada de un violador, lo voy a tener que defender. Si no estoy de acuerdo o me parece aberrante, nunca sería abogada de un violador. Salvo que seas defensora oficial. Obviamente. Y tampoco lo haría, me enfermo. No, está bien, pero vos fíjate lo que dice ayer. Si yo trabajo como defensor oficial, no es lo mismo que sea como defensor particular. Como defensor, yo te digo algo más aberrante, un violador de un nene. Y a mí me gana, si yo soy el abogado de ese tipo, sí, digo, vení, cómo no, venía al estudio y lo tiro por la ventana. Digo, se cayó, qué mala suerte. ¿Me comprendés? Yo lo que digo es, no es cierto, vuelvo al comienzo y con esto ya no los despido, que ya hace tanto tiempo que los vengo, esta semana les debo haber dejado la cabeza llena de cosas. O de interrogantes, no sé, bueno, qué sé yo. Yo lo que digo es que a partir de que vos tenés determinada postura, tenés que sentarte del otro lado y ver, tener empatía y ver por qué. Porque, a ver, a mí no me gusta Cristina Kirchner como es, pero hay gente que le gusta, ¿y por qué no la va a defender? Hay gente que está de acuerdo con su pensamiento, y estamos hablando de que el 31% de la población tiene, y complementó su simpatía con otro 20 más. Eso quiere decir que tan mala no es. ¿Y por qué soy yo el que tengo la razón? ¿Por qué yo, que opino diferente, tengo la razón? Porque veo diferentes las cosas. Lo cierto es que más allá que nos guste o no nos guste, no está condenada. Menem todavía no está condenado, a ver si me entienden. Más aberrante que haber volado un pueblo para ocultar la venta de armas a Ecuador, y el señor sigue siendo senador. A mí me dan ganas de... Ese Hobbit fue lo más parecido a Hobbits. No sé si han visto las fotos de Menem, que ese señor se siente a votar. Me parece que es algo desagradable. Y sin embargo el tipo sigue diciendo, tengo que aprender a entender la diferencia. No me gusta, obviamente, no me gusta, pero bueno, alguien lo eligió y a alguien le gusta. Y son más que yo. Chicos, beso. Romy era ministro de Menem, ¿no? Cuando hicieron el Persaltum.
Claro, Dromi fue el ministro que estaba en todas las privatizaciones. Profe, la semana que viene seguimos teniendo clase con usted. No, a mí ya no me ven. Ahora sí con la bolilla siguiente a la de recursos extraordinarios. No sé qué bolilla es. Huevitos hay acá. Huevitos hay acá. Mirá. Derecho constitucional transnacional, eso ya lo da el profe Verdi. No sé. Hay alguien que tiene abierto el... Yo voy sin querer, mi perrita. Ah, me estaba volviendo loco la perrita. Mirá que yo tengo la mía acá al lado que duerme al lado mío ahora. Se sienta al lado mío el cachorro. Estamos todos iguales. Me mira. Ay, qué bello. No me acuerdo si Derecho Procesal Transnacional estaba también en la misma bolilla de recursos extraordinarios. Si es así, yo les envío un pequeño apunte como para que tengan idea. Tenemos Bueno, listo. Bárbaro, chicos. Otra bolilla, profe. ¿Es otra bolilla? Sí, unidad 12. Entonces lo van a ver. Perfecto. Listo, bueno, gracias. Que Muchas pasen un gracias. buen fin de semana. Igualmente usted, muchas Chao, gracias. profe, gracias por la clase. Hasta luego. Gracias. Y lo que necesiten me mandan a pedir. Me mandan a pedir por correo. Gracias. Sí. Chao, Chao, chao. Adiós. Muchas gracias.